Regresamos a Argumentos, seguimos conversando con el secretario general del ALBA TCP, Sacha Llorenti. Ahora sí vamos a hablar en detalle de esta declaración de la Cumbre del ALBA celebrada en La Habana desde el pasado viernes 27 de mayo, una respuesta también contundente de los países del Caribe, Venezuela, Nicaragua y Cuba ante la no invitación a esta edición de las Américas por parte de Biden. Sí, nuestra alianza reúne a 10 países, que es un tercio de la comunidad de estados de Latinoamérica y el Caribe, y ha aprobado una declaración contundente que repudia de manera clara el carácter discriminatorio de la reunión que se llevará adelante en Los Ángeles. ¿Esto basado en qué? En los principios y los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Esto va más allá de la ideología. La no discriminación. Sí, los principios de la Carta que hablan de el respeto a la igualdad soberana de los estados, la no injerencia en los asuntos internos, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la prohibición del uso de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la resolución pacífica de controversias, el principio de no discriminación, que no son un invento ideológico de ninguna tendencia política, sino están inscritos en la Carta de las Naciones Unidas, que ha sido adoptada y reconocida por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. Estados Unidos, además, irrespeta el derecho internacional. Es decir, ese es uno de los serios problemas que atraviesa nuestra región. La nuestra, con sus debilidades y sus limitaciones, es una de las regiones que respalda el derecho internacional casi de manera contundente. Tenemos a un vecino en el norte al que no le interesan estos principios, al que no le interesa el derecho internacional. Prueba de ello es la imposición de un bloqueo criminal, económico, comercial y financiero por más de 6 décadas contra Cuba. Existen casi 3 decenas de resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, casi de manera unánime, ¿sí?, que condenan y exigen el levantamiento de este bloqueo. Pero pasan los años y continúa ese bloqueo a pesar de esos llamados en las Naciones Unidas. Y ahora en el caso de Venezuela, es un país pues, que también desde el año 2017 ha sido sancionado. Incluso sectores de la oposición en nuestro país han elevado su voz, han dirigido cartas a Estados Unidos pidiendo el fin de las sanciones. Tanto, obviamente, el llamado que hace el gobierno, así como distintos sectores de la oposición, ¿no? Sí, bueno, nosotros no preferimos usar el término sanciones porque Estados Unidos no tiene autoridad bajo el derecho internacional, no tiene ni siquiera, por supuesto, ni la legitimidad para imponer este tipo de medidas coercitivas unilaterales en contra de países como Venezuela o como Nicaragua. Pero decía, sus intereses son claros. A Estados Unidos, y se lo digo con honestidad, yo estuve 8 años en Naciones Unidas en distintas responsabilidades, fui presidente del Consejo de Seguridad, sí, y le puedo decir con con un conocimiento de causa que a Estados Unidos no le interesa la democracia, no le interesan los derechos humanos, ni siquiera la lucha contra las drogas o la lucha contra el terrorismo, porque instrumentaliza todos estos conceptos para sus fines, que son de control hegemónico. Entonces, lo que hacen es, en el caso de Venezuela, Donald Trump, reitero, ha sido muy claro, lo que buscan es el petróleo. En el caso de Cuba es escarmentar a un país pequeño que se opuso, que más bien construyó su propio sistema político y social en contra de los designios de los Estados Unidos. Aunque la Casa Blanca ha dicho que esta no invitación se debe a que Venezuela, Nicaragua y Cuba no respetan los derechos humanos, que son países que no tienen un proceso de democracia. ¿Quién le da la autoridad a Estados Unidos para calificar a los otros países? ¿De dónde sacan esa facultad para dar credenciales o no de buena conducta? ¿Cuál ha sido el principal actor de los golpes de Estado en nuestra región? Y estos temas han estado mucho en el debate desde distintas posturas, porque sí, Estados Unidos tiene la posibilidad de decir quién sí o no es porque es el país anfitrión, pero así no sea el país anfitrión, no es primera vez que este tipo de acciones ocurren en la región, ¿no? Bueno, sí, le decía, yo soy boliviano y nadie puede negar el rol que ha tenido, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos y el gobierno de Donald Trump en el reciente golpe de Estado contra el presidente Evo Morales el año 2019.
ni hablar del golpe de Estado en Honduras contra Manuel Zelaya, o el golpe de Estado aquí organizado el año 2002 contra Se han salido Hugo revelaciones Chávez. en un libro reciente de la Imagínense, política de Donald Trump hacia ¿con qué Venezuela. autoridad moral van a dar lecciones de democracia o de derechos humanos si es que han estado discutiendo una intervención militar en contra de Venezuela, o el uso de mercenarios desde Colombia, o organizar un magnicidio en contra del presidente Nicolás Maduro? Es decir, es absolutamente irracional, más allá de la ideología, más allá de la posición que cualquiera pueda tener, pero eso es absolutamente inmoral. Yo creo que si existiera alguna corte penal verdaderamente universal, estos casos deberían ser procesados y los responsables sancionados, porque a ellos no les interesa generar guerras civiles con cientos de miles de muertos, no les interesa, porque sus objetivos son los recursos naturales o el control estratégico. Preguntémosle al pueblo afgano, después de 20 años de guerra. Preguntémosle al pueblo sirio, después de 1 millón de muertos. Preguntémosle al pueblo libio, que está ahora destruido. Preguntémosle al pueblo sirio, con más de 500.000 muertos. Es decir, no vamos a permitir que nos vengan a dar lecciones de nada. Porque Hemos no visto tienen... el impacto de las guerras y que sobre todo pues son víctimas la población civil, inocentes, y que las guerras no tienen color, no tienen ideología. Cuando se trata de las víctimas, las bombas no dicen a quién le va a caer, simplemente termina afectada a la población. En este espacio nosotros revisamos diferentes puntos de vista, siempre desde el respeto, para escuchar y comprender. Vamos ahora a revisar el periódico La Voz de América en su versión digital. ¿Qué pasa con la Cumbre de las Américas? Es el titular que tiene este diario. En esta composición de fotos vemos al presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Bolivia Luis Arce, Xiomara Castro de Honduras y el presidente de Estados Unidos Joe Biden, el anfitrión de la Cumbre de las Américas. En este artículo señalan algo interesante. Ellos aseguran, según los analistas que ha consultado esta agencia, que la no invitación de Estados Unidos a Venezuela, Cuba y a Nicaragua podría deberse al proceso electoral que tiene Estados Unidos próximamente, y que ya Biden ha sido cuestionado por sus acercamientos con Cuba y con Venezuela. Una delegación de alto nivel estuvo recientemente en nuestro país para abordar el tema de la crisis energética. Entonces uno se pregunta hasta qué punto sí pareciera que hay cambios en la política de Biden hacia Venezuela, y quizá este proceso con la Cumbre de las Américas responde más a un tema político interno que tiene Biden. Bueno, probablemente una parte de cada cosa. Sin importar si son administraciones republicanas o demócratas, aparentemente Estados Unidos ha delegado su política exterior hacia América Latina y el Caribe a la Florida, a lo que pasa en la Florida electoralmente. Sí. Tienen elecciones en noviembre de este año y seguramente esa es una de sus consideraciones. Luego, el tema está en que no se pueden mezclar las cosas. Es decir, la denominada Cumbre de las Américas debería ser un encuentro de todos los países. Esa actitud discriminatoria, por supuesto, no puede ser aceptada, como lo han señalado varios de los jefes de Estado y de gobierno. Yo aquí rescato una idea del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en la cumbre que tuvimos en La Habana hace pocos días. Decía, ¿por qué no utilizar el mecanismo, el formato de CELAC, el formato que tiene CELAC de relacionamiento con países como Rusia o como China? ¿Sí? Es decir, que la CELAC invite a Estados Unidos o invite a Canadá para hablar sobre algunos temas. Lo que pasa es que, reitero, si Estados Unidos no tiene el control de un escenario que pueda ser instrumentalizado por ellos, entonces tratan de descartarlo, desecharlo, paralizarlo, destruirlo. Así ha sido la práctica a lo largo de las décadas. Esto no es una novedad. Y bueno, reitero, para nosotros el objetivo es el fortalecimiento de instancias como la CELAC. Bien, al regreso de la pausa vamos a seguir conversando sobre
este tema de la integración latinoamericana y caribeña y la venidera Cumbre de las Américas, donde ya además el presidente de Argentina anunció que va a participar a nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, del cual él es presidente pro tempore. Al regreso, no se aparten, recuerden nuestras cuentas en las redes sociales, @argumentos_gb, mi cuenta @rosa_periodista. Ya volvemos.